Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy tenemos un programa muy interesante con una invitada de lujo. Ella es la doctora Samantha Kameniecki. Ella es vicepresidenta de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y especialista en medicina del trabajo. Hola Samantha, ¿cómo estás? Hola Marite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Gracias por la invitación y felicitaciones por la nominación. Muchas gracias, muchas gracias. Samantha, decime, ¿qué es ser médico especialista en medicina del trabajo? Qué buena pregunta, Marite. La especialidad nuestra es una especialidad asistencial, aunque en realidad no se conoce mucho, y que está muy relacionada a todo lo que tiene que ver la salud pública. Nosotros nos ocupamos de la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras de las distintas industrias, organizaciones, instituciones, etc. Bueno, yo te quiero felicitar porque sé que publicaron un libro que me trajiste acá, que es... ¿Querés mostrarlo vos? Medicina del Trabajo en la Argentina. Bueno, vamos a mostrar el libro. Es un libro recientemente salido del horno. Lo presentamos a fin de año en las jornadas de la Sociedad de Medicina del Trabajo y formalmente lo hemos presentado en la Feria del Libro. Y esto es un hecho histórico para un libro de la especialidad nuestra, digamos, que no es tan popular. Así que bueno... Pienso que a través de este libro van a conocer más los lineamientos de lo que es la medicina del trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. Es un libro que tiene carácter federal, en donde fueron convocados distintos coautores que pudieran expresar su experiencia específica en cada uno de los rubros que abarca la medicina del trabajo. Bien. Entonces dijiste que más o menos lo que significaba ser medicina del trabajo, especialmente, ¿no es cierto? ¿Qué ves post pandemia? Porque nosotros hicimos una entrevista que fue en la época de mayor auge del COVID, ahora que está bajando. ¿Dejó secuelas la COVID en los trabajadores? Sí, por supuesto. Dejó muchas secuelas, tanto físicas como psicológicas. Fue un gran impacto atravesar la pandemia, tanto en lo personal como en los espacios de trabajo. Y es ahí en donde el rol del médico del trabajo y de los equipos de salud ocupacional, que son interdisciplinarios, porque abarcan tanto la salud física, psíquica, social, ¿sí? En los distintos ámbitos, tomó un rol relevante, se empezó a visualizar de una manera diferente que a lo mejor antes no se conocía tanto. Dijiste problemas en el ámbito de trabajo. ¿Qué problemas detectaron en el ámbito de trabajo? Mucho estrés, los riesgos que llamamos psicosociales aumentaron enormemente. ¿Qué serían los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales son los riesgos que tienen que ver con el estrés, especialmente con el estrés. Hay distintos desencadenantes, tienen que ver también con factores personales, con las distintas herramientas que uno posee como para poder afrontarlo, pero la pandemia fue, vino de golpe, no nos dejó prepararnos, hubo muchos enfermos, muchos muertos, muchos secuelados y mucho dolor. Con lo cual, los riesgos en términos de la salud mental de las personas se vio sumamente afectada, tanto por padecer la enfermedad, acompañar la enfermedad o asistir a la familia, los trabajadores, los compañeros, etc. Y dentro de las enfermedades de los trabajadores, ¿cuáles son las más prevalentes? Las más prevalentes, nosotros tenemos que entender que la medicina del trabajo abarca distintas esferas que las podemos dividir en la patología inculpable, es decir, las patologías que conocemos todos, las que no están directamente relacionadas con el ambiente de trabajo, y las que sí se relacionan en forma directa con la ocupación y con los riesgos del ambiente y las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y estas pueden ser agudas, como ser el accidente de trabajo, ya sea in situ, por el hecho o por la ocasión del trabajo, o en el itinerario, el famoso accidente in itinere, o las enfermedades profesionales, que estas se relacionan específicamente
con los riesgos que tiene cada uno de los distintos puestos de trabajo. Dentro de lo más frecuente son los accidentes, más que las enfermedades profesionales, los accidentes in itinere, tanto en la vía pública, ¿sí? O los esguinces, las caídas, que tienen que ver con eso. En general, accidentes traumatológicos que afectan miembro superior o inferior en el trabajo en sí, pero esto sí hay que dividirlo bien según el ámbito de trabajo de cada uno. Y dentro de las enfermedades profesionales, que son patologías que figuran en un decreto que es cerrado, dentro de esto es muy difícil reconocerlas. Entonces, solamente se dice que se denuncian entre el 1 y el 5% de las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque la sintomatología muchas veces es parecida a otra patología que no se relaciona con el trabajo, o porque muchas veces aparecen muchísimos años después. Por ejemplo, el cáncer ocupacional. El cáncer como más conocido laboral tiene que ver con la exposición al asbesto, que puede aparecer cáncer de pulmón, cáncer de pulmón 20, 30, 40 años después de la exposición. Entonces muchas veces no se relaciona con que esta patología esté relacionada con la ocupación que alguien tuvo de joven. Exactamente. Y Samantha, ¿el mal ambiente laboral influye en la salud del trabajador? Por supuesto. Es uno de los principales factores de riesgo psicosocial, justamente. Tanto lo que tiene que ver con el mobbing, con el maltrato, y también las condiciones de trabajo, la remuneración, la organización del trabajo, la política que existe en términos del cuidado de la salud del personal, por supuesto que influyen, ya sea negativa o positivamente, ¿no? Porque hay ambientes de trabajo en donde se trabaja muy muy bien, que con un medio contenedor, con condiciones y medio de trabajo excepcionales, ¿no? Lamentablemente, en la mayoría de los trabajos a lo mejor sí, pero las grandes empresas que a lo mejor entendieron y va relacionado a la pandemia y a esta pospandemia que estamos atravesando, las grandes empresas sí entendieron la importancia de mantener lo que llamamos nosotros CIMAT, las CIMAT, que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, y la importancia de que un equipo de salud ocupacional esté integrado a la empresa. Bien, eso es importante que tomen, digamos, el ejemplo el resto de los trabajos, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque realmente, bueno, igualmente en las empresas yo leía que muchos trabajadores no querían volver a la actividad presencial después de haber tenido la actividad a través de los Zoom y todo lo demás, ¿no? Sí, está muy bien lo que decís. No está definido, la verdad que es una discusión entre colegas, ¿no? Porque cada uno se basa en la experiencia que tiene. Hay gente que pudo disfrutar dentro de las posibilidades del ambiente de su hogar, de su familia, de la gestión del tiempo más flexible, de trabajar por objetivos y utilizar el tiempo también para otras cosas que a lo mejor siempre quedan postergadas: ir al gimnasio, leer, hacer actividad física, alguna actividad recreativa o de ocio, ¿sí? Y el tiempo compartido con la familia. En cambio, otros trabajadores realmente la pasaron muy, muy mal, ya sea porque no tienen una vinculación social, ¿no? que los sostenga en el afuera del trabajo. Mucha gente, su grupo de pertenencia es interno, es su grupo de trabajo. Muchas veces otras personas necesitan de la organización que el trabajo te da en el sentido de las rutinas, ¿no? Levantarse, vestirse, bañarse, ir a un lugar, salir a la calle. Algunas personas necesitan de esto porque no tienen esta autodisciplina, digamos, y no está ni bien ni mal, pero justamente nos encontramos con eso. Mucha gente que quería volver y mucha gente que no. Entonces, bueno, es una reflexión, es un momento en donde desde las empresas se están replanteando qué es la mejor medida para tomar, si el teletrabajo, la adopción, digamos, del teletrabajo, los modelos híbridos, los modelos exclusivamente presenciales. Híbrido sería presencial y virtual. Exactamente. Y también depende de la gestión de los recursos humanos y, digamos, la preparación que tengan las gerencias de recursos humanos
como para adaptarse a un nuevo paradigma que es el que estamos atravesando. Bien, estábamos hablando del ambiente laboral, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer el médico especialista en medicina del trabajo para que adaptarse a ese medio laboral que tal vez no es lo mejor para ese trabajador, ¿no? Bueno, o no se tiene que adaptar, ¿cómo es? Es una pregunta interesante. A ver, tiene varias vetas. Uno no puede convencer a la gente. Es cierto que las personas, y me incluyo porque también soy trabajadora, se mueven por distintas motivaciones. A veces tiene que ver con lo económico, entonces un reconocimiento económico ayuda muchísimo, y a veces no, y son las condiciones de trabajo. A lo mejor la flexibilidad, algunos beneficios que otorgan las empresas, un día libre, un horario no tan rígido de trabajo, aunque sea presencial, ¿no? Que sea por objetivos. El famoso, en muchas empresas u organizaciones se instaura que los viernes es un día como tranquilo, y además que esté asociado a otros beneficios externos como el acceso a un gimnasio, digamos, la financiación de cursos de formación, digamos, otras cosas. Otros incentivos. Exactamente, que al trabajador realmente le impacten en forma positiva y sientan este sentido de pertenencia y de reconocimiento con la organización. Muy bien, Samantha, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Entonces, ha terminado el primer bloque de A Ciencia Cierta, no nos dejen, volvemos con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Gracias. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados
están centrados en sus preferencias. Estamos de nuevo en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian, y seguimos con Samantha Kamenieski y Medicina del Trabajo. Samantha, habíamos al principio de todo hablado del libro tan interesante, Medicina del Trabajo en la Argentina. Contame que lo presentaste en España, ¿cómo fue? Bueno, fue la verdad una experiencia magnífica. Nos invitaron desde España, desde la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, a presentarlo en el Ilustre Colegio Médico de Madrid. Fue un evento en el que estuvimos trabajando ambas sociedades muchos meses antes para preparar justamente un evento único, por lo menos para la medicina del trabajo en la Argentina, en donde convocamos una delegación de médicos del trabajo del país. Viajó específicamente a España y fuimos recibidos por nuestros homólogos en España, en donde compartimos el primer encuentro intersocietario, y en ese marco presentamos nuestro libro. Felicitaciones, realmente es un hito para la sociedad. Es un hito, sí, es una bisagra, lo vivimos como que desde España, que están muy avanzados en la medicina del trabajo, estén interesados en nuestra obra y en nuestra producción, ¿no? Como especialistas en medicina del trabajo en nuestro país. Y tengo el orgullo de contarte que al evento asistió el embajador de Argentina en España, el doctor Alfonsín, que se interesó muchísimo con esta problemática y con el evento, y la verdad es que nos acompañó, y yo lo hago público y le quiero agradecer porque enorgulleció nuestro evento. Perfecto, y tal vez esto, como vos decís, puede ser una bisagra para el mayor conocimiento de lo que es la medicina del trabajo y la importancia que eso tiene, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Y hablando entonces de esto de la medicina del trabajo, viste que está muy de moda hablar de el trabajador quemado, el burnout. ¿Qué vendría a ser estar quemado? Estar quemado es un síndrome. Un síndrome quiere decir que está compuesto de distintos síntomas y signos que el trabajador siente. No es en un determinado rubro de trabajo, porque puede ser tanto en una oficina como en los trabajadores de la salud. Si bien se ve mucho más en los trabajadores de la salud, esto ocurre en distintas empresas, en distintos rubros, como decía antes, y tiene que ver con el sentido de desesperanza, despersonalización, malestar que puede impactar tanto psíquica como físicamente, con síntomas, ganas de no hacer nada, cansancio, depresión, desasosiego, ¿sí? Es un síndrome muy complejo porque lleva mucho tiempo hasta que se instala, entonces no han funcionado las alarmas o las herramientas para poder prevenirlo. Seguro. Una vez que se instala. Después de la pandemia esto se ha visto mucho en el personal de salud, sobre todo en los que se han ocupado de las terapias intensivas, ¿verdad? Totalmente, sí. Estar frente a situaciones de gravedad en donde está en riesgo la vida, ¿sí? O estar trabajando codo a codo con situaciones de tristeza y desesperación, por supuesto que son factores que desencadenan esto, así que hemos visto especialmente en el personal expuesto en las terapias, en las guardias, en las emergencias, sobrepasados, sin descanso, sin dormir y además con mala remuneración. Digamos, es como todo un contexto en donde sí, lamentablemente vemos que se ha magnificado la aparición de este síndrome en los trabajadores. Que vos decís, no funcionaron las alarmas. ¿Cuáles serían las alarmas? ¿Qué tiene que preocuparlo al trabajador? O si es importante que acuda al médico laboral, a su médico clínico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si tuviera un servicio de medicina del trabajo en su lugar de trabajo, o un equipo de salud ocupacional, mismo también tendría que tener
las herramientas como para facilitar y prevenir, estar atento, claro, a la aparición, porque este síndrome, si bien se puede dar en distintos rubros, como decíamos, hay ciertas especialidades o ciertas profesiones en donde, por supuesto, que la persona está muchísimo más vulnerable a padecerlo. Entonces, por un lado, prevenir justamente en estos lugares de terapias intensivas, claro, de trabajo crítico, en donde, como les decía, uno está en relación con la muerte, con el sufrimiento. Entonces ahí hay que realizar acciones de capacitación, de prevención, de acortar los tiempos, mejorar la rotación del personal, no sobrepasarlo y exprimirlo, digamos, hasta que la persona no dé más, porque a veces la persona no puede pedir ayuda, no tiene estas herramientas. ¿En qué uno se puede ir percatando? Síntomas físicos, enfermedades frecuentes, gastroenteritis, cefalea, cervicalgia, a lo mejor síntomas diversos que hacen que el trabajador no se sienta bien, depresión, empiezan a tomar psicofármacos, trastornos para descansar, cambios en los hábitos alimentarios, etc. Esas son alarmas a los que las personas tienen que escuchar y actuar. Si no tienen un médico del trabajo, pueden ir, por supuesto, a su médico clínico, prestar atención a esto y darle curso a una consulta. Y es importante que no se automediquen, y menos con psicofármacos, porque esto después traen sus problemas aparejados, como son la dependencia, y tal vez no le mejoran la situación, y al contrario la pueden llegar a empeorar. Exacto, se le suman cosas, digamos, al síndrome. Y todos esos, viste que hay trabajadores que faltan muy a menudo, ¿eso es un síntoma indirecto de burnout? No necesariamente, habría que estudiarlo, sí es un síntoma de que algo está pasando. Es una alarma que uno, como profesional de la salud, tiene que darle entidad, tiene que tomarse el tiempo, sentarse con el trabajador, ver qué es lo que está pasando. No es normal, digamos, en la vida de una persona sana, tener cervicalgia todo el tiempo, o trastornos gastrointestinales, o cefalea. O tiene una patología o está manifestando que hay algo que no está bien. Y este algo que no está bien puede ser en su hogar, o en su trabajo, o en su círculo íntimo, y ese es un rol muy importante porque muchas veces el médico del trabajo es el único contacto que tiene el trabajador con el sistema de salud. Entonces ahí tenemos que hacer un parate y prestar atención. Empatizar con el trabajador. Bien. ¿Hay un número de horas máximo que se debería trabajar para no caer en el burnout o no tiene nada que ver? A ver, hay un número máximo de horas por legislación, digamos, la jornada no puede exceder determinadas horas, que en general son 8 horas, ¿sí? Esto depende, porque algunos rubros sí pueden exceder, ¿sí? Y tienen días que compensan. Hay otros regímenes de trabajo que son más factibles de tener riesgos psicosociales, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en las minas, que trabajan 7x7, 7 días sí, 7 días no, o 14x14, los trabajadores de los turnos nocturnos están más expuestos a los riesgos psicosociales, los trabajadores con turnos rotativos, ¿sí? Que no pueden terminar de compatibilizar, ni descansar por un lado, ni compatibilizar con su vida de relación fuera del trabajo, ¿sí? Entonces, eso por un lado, con el tiempo máximo. Ahora, también tiene que ver el desarrollo del síndrome de burnout con otras herramientas que las propias personas portan o adquieren, ¿sí? Y que las defienden, vamos a decir, son factores protectores justamente para no tenerla. Es decir, no depende específicamente del tiempo, aunque una jornada laboral excesiva se suma a otras situaciones en donde puede aparecer tanto esto como enfermedades orgánicas. Perfecto. Y para prevenir este burnout, ¿qué debería hacer el trabajador aparte de trabajar? ¿Qué otras cosas debería dedicarse? Bueno, el tiempo de ocio, la recreación, lo que tiene que ver con el autocuidado, ya sea mental o físico, la actividad física, la comida
saludable. La diversión, la recreación, ¿sí? Con pares. La socialización. Exactamente. Lo que tiene que ver con lo vincular, que es lo que a uno le produce satisfacción. Puede ser bailar, puede ser cantar, puede ser leer, puede ser ir al cine. Cada uno en lo que se sienta cómodo, pero sí buscar ciertas actividades que no tengan que ver específicamente con el trabajo y que desarrollen los vínculos, la creatividad, ¿sí? A veces se habla de los workaholic, como que no pueden parar de trabajar. ¿Eso es una patología? Eso es una patología. Eso es una patología y, de hecho, llevado al máximo es el famoso karoshi, una patología gravísima que aparece en los trabajadores en principio en Japón, en donde la cultura del trabajo es así aceptada, es honorable trabajar hasta caer muertos. Esto se veía antes en Japón, hoy se ve a nivel mundial y esto hay que prestarle mucha atención. Los trabajadores caen muertos en su lugar de trabajo o al irse de su lugar de trabajo terminan una tarea que le puede durar días. Es decir, que hay que prestar atención también a eso. ¿Y qué recomendaciones darías en los lugares de trabajo a sus directivos, digamos, para mejorar los climas laborales, por ejemplo? Y es una pregunta muy complicada. En principio, la capacitación de los directivos, ¿no? Como para poder situarse desde un nuevo paradigma, en un paradigma en donde el trabajador sea el centro, y no solamente desde su salud física, sino desde su salud física, psíquica y social. Eso por un lado. Realizar actividades de intercambio, de conocimiento, ver qué necesitan los trabajadores. Los trabajadores tienen que participar en las decisiones del lugar donde trabajan. Y cómo se cuida su propia salud. Perfecto. Muchísimas gracias, Amanda. Muy interesante toda esta conversación. Muchas gracias y hemos llegado al fin de este nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Nos vemos en una semana. Muchas gracias.